Damos comienzo al acto de inauguración del primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias, un puente entre Europa y América. Tiene la palabra el señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. ¿Me escucha? La falta de algo. Buenos días a todos, bienvenidos, excelentísimo señor presidente del Cabildo, señor alcalde, señor director, señor viceconsejero de Cultura. Desde los primeros días que tomé posesión en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, me visitó el presidente de la Sociedad Genealógica, mostrando su preocupación ya en ese momento por este congreso. Tenía un trabajo por delante y pidió la colaboración de nuestra sociedad, que en el primer momento inmediatamente vimos que el lugar adecuado para que estuviera esta entidad y este congreso era en el edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Yo lo felicito porque aquí está inaugurando ese congreso, que seguramente le ha llevado mucho trabajo. Yo solamente quiero hacer dos comentarios. Uno, la dedicatoria. A quienes dedican su tiempo a mantener los vínculos entre el pasado y el presente. Yo diría que le falta algo para continuar, que es el futuro. Es importante saber de dónde venimos, cómo nacimos, cómo entre aventuras y conquistas surgió una sociedad que aprendió a pensar, a convivir y crear riqueza, a luchar contra la adversidad, a pensar en el mañana. No nos podemos recrear en el pasado y presente y hay que pensar en el futuro. Es una de las máximas que tenemos en este gobierno de la económica, el futuro también. Y esto me lleva a otra frase, un puente entre Europa y América y África. El eslogan del puente tricontinental está tomando ya cuerpo y forma. Debemos ser el paso entre tres continentes y además que eso ahonde en el espíritu de universalidad de todos los canarios. Creo que en un tiempo fuimos puente entre tres continentes, pero incluso, como recordaba el comandante naval en una conferencia, hasta el comercio de Asia pasaba por los puertos canarios. Debemos de volver a lo mismo, hoy deben ser nuestros aeropuertos y debemos apoyar que los aeropuertos de Tenerife vuelvan a ocupar el sitio que tenían que ocupar en sus infraestructuras, que los tienen algo abandonados. Enhorabuena a todas, deseo un buen congreso, creo que por las ponencias que he leído va a ser brillante y les deseo que gocen de una brillante ciudad, lo pasen bien y trabajen por el futuro. Muchas gracias. González. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Uno de los pilares fundamentales de la política cultural de nuestro gobierno es la investigación y la protección y la difusión de nuestro patrimonio cultural. Como acaba de señalar el director de la Real Sociedad Económica, tenemos que saber de dónde venimos, qué hemos sido, cómo hemos vivido, cómo hemos pensado, cómo hemos sufrido. En definitiva, lo que hemos sido es fundamental para saber lo que somos y también para construir un futuro más próspero, más fuerte y sobre todo un pueblo lleno de orgullo de ser como es y de orgullo de venir de donde viene. Por eso nuestro gobierno ha apostado de manera decidida y lo sigue haciendo por la investigación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural en todos los órdenes. También en este campo de la genealogía, como ciencia auxiliar de la historia y de la historia familiar de Canarias, porque conociendo cómo hemos sido, estamos en condiciones de alimentar nuestro orgullo de pueblo, de ser como somos. Y ese orgullo es el motor fundamental para construir una sociedad en el presente y en el futuro, como digo, más cohesionada, más rica, más dinamizadora de empleo y sobre todo con más orgullo para seguir caminando. Por eso también nuestro gobierno ha apostado por este congreso, apoyándolo, y para lo cual hemos firmado, como saben, recientemente un convenio de colaboración
precisamente con la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que como saben es la custodia, la depositaria de un valiosísimo patrimonio documental de nuestro pueblo. Nada más manifestar nuestra satisfacción, el apoyo presente y futuro para este tipo de investigación y de difusión cultural, y desear que este congreso sea fructífero para todos. Muchas gracias. Gracias, señor González. Tiene en este momento la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, don José Alberto Díaz Domínguez. Bueno, buenos días a todos y a todas, autoridades civiles, militares, compañeras de gestión de lo público, presidente del Cabildo, viceconsejero, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, compañeros de otras corporaciones y compañeras. Permítanme especialmente que salude también a mi compañera de la corporación, concejal de Turismo. Buenos días a todos. Como alcalde de la ciudad es un auténtico placer darles la bienvenida a nuestro municipio como impulsores, organizadores y ponentes de este primer Congreso Internacional. La Laguna es cada vez más frecuente sede de congresos, seminarios y jornadas de carácter nacional, estatal e internacional, muchas veces gracias al prestigio y la proyección de nuestra universidad, pero también por los atractivos naturales y culturales de la antigua capital de Canarias. Son visitas que enriquecen la vida social y cultural de nuestro municipio y que recibimos con hospitalidad y la cordialidad que forman parte de la identidad lagunera. La genealogía no es una disciplina menor y marginal, sino un campo de la historiografía que ha experimentado su propia modernización metodológica y que ha sido y es capaz de proporcionar información precisa y preciosa para el diagnóstico histórico. La historia familiar vendrá a ser la expansión de la genealogía, analizando el contexto social, económico e incluso cultural de la institución familiar en su dinámica histórica. Los ponentes de los que se podrá disfrutar en este congreso nos acercarán a lo que, si me permiten la ligereza, podríamos denominar microhistoria, el relato de la vida y haciendas de personajes de nuestra vida local, municipal, de nuestra historia más cercana y cotidiana. La Laguna acumula 5 siglos de historia local y de historia vinculada con Europa y con América y con el mundo. Es la ciudad, es el municipio que ahora les da la bienvenida y que espera que este primer Congreso Internacional se desarrolle fructíferamente. Y además decirles que somos patrimonio de la humanidad para aquellos que vienen de fuera, que por lo tanto se sientan partícipes y ciudadanos de este municipio por esa característica de reconocimiento mundial de que somos parte integrante de esa entidad y solamente tiene una ventaja con respecto a lo que estamos aquí, que vivimos, que es que no tienen que pagar impuestos. Pero desde luego es un verdadero placer compartir con ustedes no solamente en la presencia de este congreso, sino también la belleza de nuestro municipio, de la costa, el monte y la ciudad histórica, de los bares y gastronomía, cosa que si no la concejala de turismo evidentemente y de comercio pues me tirarán cara, y que espero que disfruten de todo de manera integral. Muchas gracias, bienvenidos y espero que disfruten de esta jornada. Gracias, señor alcalde. Cedemos la palabra en este momento al presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso Rodríguez. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias, Fernando, por invitarme a participar en esta inauguración en una materia, en un congreso sobre una materia en la que uno sabe poco, ¿no? Por no decir prácticamente nada, ¿no? Claro, el conocimiento cada vez se amplía más, siempre va creciendo, hay una serie de constantes universales, que yo creo que también se aplica al conocimiento ese que crece de manera continua y muchas veces pues uno no tiene ni capacidad ni tiempo para conocer todas las materias, y esta es una de ellas, ¿no? Lo que sí percibo es que la genealogía, en particular en el caso de Canarias, la genealogía y la historia familiar en las islas tiene cierta relevancia, ¿no? Que creo que se ha estudiado poco, que hay mucho por estudiar, que va a tener un aprovechamiento importante, sobre todo para conocer un elemento muy característico de nuestra historia, que es la influencia que hemos tenido como territorio
en un conjunto de tierras, de civilizaciones que nos han rodeado, ¿no? Y que gracias a las personas, gracias a las familias, pues se ha labrado esa influencia y esa capacidad de conectarnos incluso en el presente, ¿no? Estudiar la genealogía y la historia familiar de Canarias es, por tanto, una tarea pendiente, importante, y que además, tal como está planteando el Congreso, creo que nos va a permitir, al plantearse como un Congreso internacional, compartir con otros estudiosos desde distintos lados, sobre todo del Atlántico, esa influencia y esa capacidad que los canarios hemos tenido de influir y que nos influyan en nuestro pasado y en nuestro presente y también, como decía José Alberto, en el futuro, ¿no? José Carlos Alberto. La cuestión es que en esa labor van a tener también el apoyo del Cabildo, en la medida en que pensamos que conocer esa intrahistoria es relevante para el futuro de la isla, ¿no? Y que además el trabajo que se tiene que hacer es un trabajo que tiene que ser constante, continuo, para poder dar sus frutos. Obviamente, como dice el alcalde, eso da también para mucho, da para conocer una ciudad que está sustentada también en muchas familias que han construido un patrimonio que hoy tenemos y que demuestra efectivamente la importancia que tiene ese empuje familiar en construir cultura como la que hoy estamos conservando en este patrimonio de la humanidad, que es la laguna. O sea, que también disfruten, sería parte del Congreso disfrutar de la laguna. Yo espero que todos podamos aprender un poco más de nuestra historia, la de las personas que construyeron estas islas, que además nos va a permitir generar identidad, que yo creo que también es un factor muy importante de un pueblo que viniendo de etapas más complicadas en su desarrollo, más empobrecidas, pues a veces es una identidad que se considera menor o no tan importante, ¿no?, como la de otros pueblos, ¿no? Pues construir esta genealogía, construir esta historia familiar, yo creo que nos va a dignificar y nos va a generar una identidad muy potente, como la que realmente tenemos. Así que muchas gracias, Fernando, por la iniciativa y espero que el Congreso sea un gran éxito. Gracias. Señor presidente del Cabildo, señor alcalde, señor viceconsejero de Cultura, señor director de la Sociedad Económica de Amigos del País del Tenerife, autoridades militares, civiles, vamos a echar esto para acá, ilustres compañeros de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, amigos de Canarias y de América. Como presidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, organizadora de este primer Congreso Internacional, quiero mostrarles nuestro agradecimiento por su presencia y participación, y estamos seguros que las comunicaciones, participaciones y presentaciones que en estos días vamos a tener y de las que vamos a ser testigos nos aportarán un mayor conocimiento mutuo y estrecharán aún más nuestras relaciones. Quiero darles la bienvenida a las Islas Canarias, en realidad sus islas, de las que muchos son descendientes, a las que conocen, si no personalmente, sí por medio de sus respectivas investigaciones. Siéntanse en estas Islas Canarias, en Tenerife y en particular en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en su casa. Ya dijo el señor alcalde que esta ciudad es patrimonio de la humanidad, es además modelo urbanístico que se exportó en su momento en la construcción de algunas de las principales ciudades de América. El Congreso y la presencia de todos nosotros se encuentra arropado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que con su director al frente, don José Carlos Alberto Bettencourt, nos abre sus puertas colocándose, como hace ya desde hace más de 241 años, al frente del impulso cultural y económico de las islas. Quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas aquellas instituciones que, con su actitud positiva, entendiendo que la genealogía y la historia familiar son mucho más que el entretenimiento de cuatro locos, han hecho posible el proyecto que hoy estamos inaugurando. En los últimos tiempos, la genealogía se ha asociado con los términos historia familiar, bien por la mala prensa generada en torno a esta ciencia genealógica en los siglos XVIII y XIX,
o bien porque por fin se usa para hacer el estudio de los miembros de una familia entresacando publicaciones, diarios, cartas, relatos personales o escritos sobre la vida de alguien. Estas historias familiares comenzaron a desarrollarse en América, debido a los problemas de identidad de distintos grupos sociales, pero hoy en día consideramos que pueden ser aplicadas a cada lugar que estudiemos, en tanto en cuanto nos permiten conocer muchos aspectos de nuestro alrededor. Por ello, las contribuciones que se derivan del conocimiento de los antepasados son tan importantes, entenderlas algunas, para poder comprender los problemas históricos, políticos o sociales que en la actualidad nos pueden acuciar. En definitiva, la genealogía es el hecho de plantar nuestros antepasados y sus datos en el contexto de otros tiempos para que brote un árbol. Estos ancestros formaron parte de la historia y fueron ellos quienes hicieron la historia. Esto incluye conocimiento de la situación política y geográfica y de las costumbres culturales y sociales del momento que estemos estudiando. Es decir, un estudio genealógico tiene poco valor si no abarca varias disciplinas y no tiene una perspectiva de cómo funcionaba su sociedad. El ímpetu y la importancia que durante siglos ha tenido la emigración en las Islas Canarias permite crear hoy en día nexos genealógicos con personas y países del otro lado del océano. La inmigración canaria no se limita a la primera mitad del siglo pasado, cuando Cuba era una potencia económica, o en los años 50 o 60, cuando Venezuela ofrecía más ventajas que los Estados Unidos de América. Los canarios buscaron salida a las etapas de crisis desde poco después de la conquista. De este modo, expediciones a Puerto Rico, San Antonio de Texas, a Uruguay, se hicieron de manera oficial, pero otras a México, a Colombia, a Venezuela, a Cuba o la República Dominicana llevaban la impronta individual de la válvula de escape que proporcionaba la clandestinidad ante la amenaza del hambre. Cualquier corriente migratoria no tiene la misma característica ni motivaciones, pero siempre ratifica el asentamiento y la formación de nuevas familias. En la actualidad, los descendientes de canarios que se establecieron en los antiguos países receptores de inmigración generan miles de búsquedas genealógicas cada año en Canarias, de la que es testigo la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Son un foco de estudio de la historia familiar de las Islas Canarias de los últimos 500 años. Por otro lado, poco se ha valorado el papel que tuvo Canarias como lugar de paso intermedio para familias que procedían de Europa. Durante cientos de años las islas fueron un lugar en el que asentarse para conseguir el dinero que faltaban para llegar a su destino, es decir, América. Algunas de estas familias se establecieron de forma definitiva y dejaron raíces en nuestras islas para posteriormente hacer lo mismo en América. Ello hace de las Islas Canarias un lugar excepcional para el estudio genealógico, pues desde este puerto privilegiado en medio del océano consigue narrar la historia genealógica de gran parte de América y de muchos europeos que utilizaron las islas para quedarse o como espacio para continuar su marcha. Estamos seguros de que en el mismo instante que clausuremos el Congreso, estaremos ya pergeñando nuevos proyectos, y enlazo con las palabras del director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, cuando nos hablaba de África, pues cogemos el reto y probablemente eso acabe en un nuevo proyecto. Gracias de nuevo por estar aquí presente. Disfruten del Congreso en los próximos días y seamos capaces de conseguir plantearnos objetivos de futuro y sacar las máximas de las enseñanzas de este Congreso Internacional. Declaro inaugurado el primer Congreso Internacional de Genealogía e Historia Familiar de Canarias.